Hola, muchas gracias por reproducir este podcast. Esta historia titulada Las abducciones son reales y son peores de lo que imaginas fue escrita por Traveler y fue publicada en el canal de YouTube Ciudadano Z el día 29 de agosto de 2023. Si quieres estar al día con el contenido, te recomiendo seguirme por allá. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida. La mayoría que lea o escuche este relato no creerá mi historia. Diablos, yo tampoco lo creería si no hubiera pasado por todo este horror. Tengo el conocimiento de que solo 2 personas han sobrevivido a este infierno y lograron regresar a la tierra en una pieza. Lamentablemente, una de ellas ya no está con vida. Y sobre mí, yo fui avisado por las personas del gobierno de las serias consecuencias que me perseguirían si hacía pública mi increíble y escalofriante historia. Pero he decidido hacerlo de todos modos porque las personas necesitan saber qué es lo que realmente está ahí afuera. Y temo que la verdad pronto se volverá algo aparente, como que una guerra intergaláctica está del otro lado de la puerta. Y como todas sus víctimas de abducciones, yo no soy especial o importante. De hecho, era el escalón más bajo de su sociedad, un donadie, pasando una mala racha. Perdí mi trabajo, mi hogar, y caí víctima de la adicción del alcohol, durmiendo en la calle, llenando mi estómago con vodka barato para calentarme por la noche. Es muy seguro que mi confesión acerca del alcoholismo generará dudas acerca de mi relato. Pero tengo la certeza que estaba sobrio cuando los eventos ocurrieron. Describiré entonces los sucesos. Una noche en cuestión tomé refugio en una abandonada parada de autobús al lado de una solitaria carretera. Estaba quedándome dormido debajo de las estrellas después de haber vaciado mi botella. Mi última memoria antes de la oscuridad fue un tipo de aeronave con forma de cigarrillo en el cielo sobre mí y el pavor una vez me di cuenta que comenzaba a ser jalado con dirección al cielo estrellado. Desperté después de un tiempo indeterminable en un lugar que de manera literal describiría como alienígena. La primera cosa que noté fue el dolor que sentí recorriendo mi cuerpo. Una punzada que juraba entumía desde mis huesos a mis articulaciones de manera simultánea. De igual forma, no tardé en procesar que me encontraba completamente desnudo. Las ropas habían ido y estaba recostado en un frío metal que congelaba mi piel y mantenía temblando mi cuerpo. Abrir los ojos me provocó dolor físico, pero al hacerlo me di cuenta que no había mucho que ver porque la habitación estaba oscura y escasamente iluminada por una tenue luz roja. Ese fue el punto de quiebre donde entré en pánico, levantándome deprisa sobre mis temblorosas piernas para correr directo a la puerta. No llegué muy lejos, tan pronto experimenté un dolor que se disparó con pulsaciones por todo mi cuerpo. Fue como haber sido golpeado por un rayo. Grité en agonía cayendo en el frío y duro suelo, descubriendo horrorizado que tenía un collar de metal asegurado alrededor del cuello. En un acto de pánico desesperado sujeté el collar y traté de quitarlo. Sin embargo, una corriente eléctrica se descargó por todo mi cuerpo. «Yo no haría eso si fuera tú», comentó una voz masculina desde la oscuridad. Su tono era sorprendentemente tranquilo, considerando las circunstancias. «El collar está programado para soltar choques eléctricos cada vez que haces movimientos bruscos o si tratas de quitártelo. El voltaje irá aumentando hasta que pierdas la conciencia o te provoque un paro cardíaco», complementó. Experimenté un torrente de emociones después de escuchar sus palabras. Confusión, enojo, miedo. Pero escuché la advertencia del desconocido deseando no tener que pasar por ese dolor de nuevo. Lentamente, abrí mis labios secos y tartamudeé mis palabras. ¿Quién eres y qué rayos es este lugar? Mi nombre es Gideon, y como tú, soy un prisionero aquí. ¿Hay alguien más?, pregunté cauteloso. Sí, fue la primera respuesta que provino, esta vez de una asustada voz femenina. Soy Tania y no sé por qué estoy aquí. Después hubo una pausa y la siguiente voz masculina y temblorosa que escapó de la oscuridad. Y yo soy Max.
No sé por qué esto está pasando. Quiero irme a casa. Estoy seguro que todos lo queremos, pero eso no va a pasar, respondió Gideon. Sacudí mi cabeza, imaginando que esta debía ser algún tipo de pesadilla vívida, incluso cuando desde el fondo de mi corazón yo sabía que esto era real. No han respondido mi pregunta, agregué al momento que mi miedo empezaba a tornarse en enojo. ¿Dónde mierda estamos? ¿Quién nos hizo esto? Escuché a Gideon reír antes de responder. Bueno, técnicamente son 2 preguntas, pero estaré feliz de ayudar, aunque sospecho no te van a gustar mis respuestas. Es difícil explicar con palabras, sería más sencillo si les enseño. Escuché pasos y lentamente vi la figura de un hombre caminando por el pasillo de metal en dirección a una puerta adyacente. Tecleó en un escondido panel de control un código con sus huesudos dedos. De pronto, el mecanismo activó una persiana que se fue abriendo lentamente para revelar algo que produjo pavor en mi corazón. Cuando la celosía finalmente terminó de abrirse, todos observamos una portilla transparente parecida a una ventana vista desde adentro, la cual mostraba un lúgubre cielo adornado con estrellas distantes y un globo verde y azul que todos reconocimos muy bien. Lentamente me empujé con la ayuda de mis pies descalzos hasta aquella escotilla. Ignorando el dolor que entumía mi cuerpo desnudo, observé la escena con incredulidad, escaneando los perímetros de los familiares y verdes continentes, los poderosos océanos, además de los cambiantes frentes de tormentas que se barrían por todo el globo. Para mi consternación, me di cuenta que estaba mirando la tierra bajo mis pies, lo que solo podía significar una cosa: no estaba más sobre mi planeta hogar. La luz reflejada por la tierra ahora iluminaba la habitación donde nos encontrábamos. Una celda cubierta en metal con pocas comodidades tales como un agujero apestoso en el suelo como inodoro y unas losas de concreto puestas como camas. También pude observar claramente a mis compañeros prisioneros por primera vez. Tanya y Max estaban como yo, desnudos, humillados y derrotados. Sus ojos estaban llenos de terror cuando vieron lo que hice. Claramente, ambos estaban en un estado de shock. Traté de mantener su dignidad centrándome en sus caras en vez de sus cuerpos desnudos. Tanya era una mujer joven, delgada, con cabello oscuro, atractiva. A pesar de eso, también reconocí claros signos de adicción en ella, como su piel pálida, ojos rojos y huellas de agujas en sus brazos. Max era un hombre mayor que yo. Tenía un físico flácido y la piel arrugada. Observé un crudo espanto en sus ojos abiertos, lo que me hizo pensar que estaba al borde de un colapso mental. Sin embargo, Gideon era diferente. Noté que él usaba el collar de choque como nosotros, pero estaba vestido con una túnica blanca que tapaba su dignidad. Cierto era también que no lucía con la mejor salud. Su cuerpo se encontraba demacrado y tenía ojos hundidos, como si hubiera visto pasar demasiados horrores. De igual manera se notaba que él sabía más de la situación que el resto de nosotros. Y no fui el único que sacó esta conclusión, porque todos voltearon a ver a Gideon. ¿Cómo carajo sabías acerca de la persiana?, cuestioné. Gideon levantó sus manos en defensa y después respondió: puedo explicar todo, solo denme una oportunidad. ¡A la mierda!, exclamó Max con enfado. ¡Estás jugando con nosotros, maldito! Sí, respondió Tanya. ¿Cómo sabemos que tú no eres el que nos hizo esto? ¿Por qué demonios deberíamos de creerte? En un instante, los tres avanzamos hacia Gideon. Nuestros puños se cerraron al momento que nos preparamos para darle una paliza. Los ojos de Gideon se abrieron y volvió a levantar las manos en defensa mientras retrocedía lentamente. No deberían de hacer eso, dijo. ¡Jódete!, grité, lanzándome sobre él. Pero un segundo después estaba en el suelo con el cuerpo convulsionando por culpa del collar de shock que liberó una carga agonizante. Miré alrededor para darme cuenta que mis desnudos colegas estaban igualmente incapacitados, rodando por la superficie metálica en agonía. Cuando nuestro castigo terminó, todos volteamos hacia arriba y vimos a Gideon mirándonos satisfecho, con una apenas disimulada sonrisa petulante en sus labios.
Yo les advertí, dijo. Me puse de pie con lentitud, adolorido como mis iguales. Entonces miramos al tipo en busca de respuestas. Mis amigos, comenzó. Yo ya les había explicado que, al igual que ustedes, soy un prisionero. Lo que sucede es que yo he recibido ciertos privilegios de los captores, además de un acceso a información limitada. Lo que no sabría decir es la razón de por qué debo explicar la situación a los recién llegados. Sospecho que forma parte de algún plan de ellos. Mi mente estaba a 1000 por hora. El sudor goteaba por mi piel. Nada de esto tenía sentido. No entiendo, soltó Tania confundida para luego proseguir. ¿Quiénes nos hicieron esto? ¿Por qué mierda nos están encerrando? ¿Dónde diablos estamos? Gideon asintió antes de responder. Donde estamos es bastante obvio, aunque comprendo que esto es mucho que asimilar. Sin embargo, estamos claramente en el espacio sobre nuestro planeta madre. Y sobre quienes nos encerraron, bueno, eso es más complicado de explicar. Nuestros captores son... no son de este mundo. Asumo que vienen de otro sistema estelar de nuestra galaxia. No puedo precisar de dónde. Ellos han compartido poco conmigo acerca de su civilización y de su tecnología, que, de hecho, es bastante superior a la nuestra. Entonces, lo que estás diciendo es que... ¿que fuimos abducidos por unos jodidos alienígenas? Exclamé en shock, escéptico. Es exactamente lo que acabo de decir, confirmó sombríamente Gideon. ¿Abducción alienígena?, intercedió Tania, no precisamente emocionada. ¿Como el sondeo anal y toda esa porquería? Max emitió una pequeña risa nerviosa, aunque Gideon no compartió la broma. Su rostro se mantuvo tan duro como la piedra. Me temo que es algo incluso peor que eso, dijo solemne. No tienen interés en la anatomía humana, excepto cuando se trata de infringirnos dolor. Una gota de sudor helado me recorrió la espina dorsal. ¿Qué demonios quieres decir?, cuestioné. Gideon no dio ninguna respuesta. En vez de eso, apuntó y dirigió nuestra atención de vuelta a la escotilla de antes. Cuando volteé mi cabeza, una ola de horror me hizo enfermar al presenciar un cuerpo humano, luego otro flotando lentamente en el espacio, pasando por la ventana. Tenían los cuerpos congelados por el frío vacío. El primero era un hombre, la segunda una mujer. Ambos cuerpos mostraban vistosos signos de tortura con profundas incisiones en su carne, marcas de quemaduras en su piel y dígitos escritos con cortes en sus manos. Sus ojos saltones e inyectados en sangre aún estaban abiertos, llenos de dolor y temor en sus últimos momentos. Observamos en shock cómo los cuerpos desaparecían de nuestra vista, perdidos en el desolado espacio. ¡Santo Dios!, murmuré. Todo mi cuerpo tembló con repugnancia al tiempo que me alejaba de la escotilla. El último lote, explicó Gideon con solemnidad. Nuestros captores han terminado con ellos. Tuve dificultad para forzar a mi garganta para hablar. Los torturaron primero, luego los asesinaron y al final tiran sus cuerpos al espacio. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Bien, esa es la pregunta del millón, ¿no es así?, respondió crípticamente Gideon. No tengo todas las respuestas, pero he estado en esta nave por un tiempo. He observado lo que ocurre, además de mantener una comunicación limitada con nuestros captores. Esta equivale a la información que un amo le daría a su esclavo. Con eso he llegado a algunas conclusiones. Verán, todos los organismos vivos son producto de su entorno, y los rasgos que desarrollan les permiten sobrevivir dicho entorno. El problema con la evolución es que es difícil deshacerse de ella. Los humanos nos consideramos una especie avanzada y civilizada, pero aún así somos propensos a los impulsos primitivos y animales. Ahora, imaginen especies que se desenvolvieron en un planeta mucho más peligroso que el nuestro, un ambiente poblado en mayoría por organismos altamente agresivos, donde el vencedor evolutivo necesitaba ser más astuto, fuerte
y despiadado que sus competidores para llegar a la cima. Pasan unos cuantos milenios, y esa especie ahora es tecnológicamente avanzada, capaz de viajar por el espacio intergaláctico. Se encuentran con otras civilizaciones desarrolladas de manera similar e inevitablemente hay un conflicto. Guerras terribles se liberan en los sistemas estelares que dan por resultado en innumerables muertes. Gideon se detuvo brevemente mientras observaba más allá de la escotilla, directo al distante planeta. Era seguro que todos estábamos al pendiente de cada una de sus palabras, incluso cuando las implicaciones de lo que nos estaba contando eran extraordinarias y aterradoras. Eventualmente, estas guerras terminaron en un punto muerto, pues muchas civilizaciones pelearon entre sí hasta llegar a un estancamiento sangriento. Entonces surge un nuevo orden, una especie de ONU galáctica con la intención de mantener la paz. La guerra acabó. Sin embargo, nuestros captores todavía poseen esos instintos depredadores, unas obras de su violenta evolución. Así que, ¿qué hacen con esa urgencia asesina? Van a un planeta como la Tierra, un planeta tranquilo, no contactado, en el borde de la galaxia, más allá de las leyes de la Confederación Galáctica. Aquí pueden secuestrar con impunidad, tomando a aquellos que no serán extrañados, y les infringen torturas sádicas, antes de terminar brutalmente con sus vidas. Con estos métodos clandestinos, nuestros captores pueden satisfacer sus perturbadores impulsos sin arriesgarse a una guerra con sus rivales galácticos. Sacudí mi cabeza consternado. Mi mente se apresuraba a dar sentido a toda esta locura. Al final fue Tanya quien dijo lo que todos habíamos estado pensando. Entonces, ¿estás diciendo que estos psicópatas son como versiones espaciales de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, que solo viajan a través de años luz para torturar y asesinar gente? Gideon frunció el ceño antes de responder. Bueno, es un poco más complicado que eso, pero en pocas palabras, sí. Esa es la situación. No podía creerlo. Mi cerebro exhausto me dijo que todo esto no podía ser real. Incluso cuando lo era, debía haber alguna salida. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté frenéticamente. ¿Cómo haremos para salir de este averno? Gideon suspiró con fuerza para luego responder. Me temo que no pueden. No hay escape de esta nave. No hay forma de evitar su destino. Todos ustedes morirán aquí. Tristemente, esto es irremediable. ¡Mierda!, sollocé con una desafiante furia. Tú has sobrevivido. ¿Por qué no te han matado? Nuestros captores me mantienen con vida porque sirvo para sus propósitos. Al menos por ahora. Puede que me estén guardando para ser el último. Sospecho que me matarán tan pronto ya no les sirva. En todo caso, ya he aceptado que nunca dejaré este lugar con vida. De repente, toda nuestra atención se centró en la esquina de la celda, donde Max se había acurrucado en posición fetal, moviendo maniáticamente su cabeza de adelante hacia atrás mientras murmuraba en completo estado de pánico. No, esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. No merezco estar aquí. No merezco esto. No debería estar aquí. Un momento después, la pared del fondo se iluminó, cuando de repente apareció una puerta previamente oculta y se abrió. Vienen a reclamar a su primera víctima, advirtió Gideon con un miedo evidente en su voz. Todos nos alejamos de la entrada, procurando prepararnos para cualquier monstruosidad que emergiera del otro lado, pero Max había perdido la cabeza. Se puso de pie e intentó correr hacia la puerta gritando: ¡Déjenme salir! ¡Necesito salir! Él se movió deprisa antes de que alguno de nosotros tuviera tiempo de reaccionar. Lo que pasó a continuación es un borrón violento dentro de mi memoria, cuando algo largo salió de la oscuridad y golpeó a Max con fuerza en la cabeza, tirándolo hacia atrás contra el piso de metal. La criatura que emergió de las sombras y entró en nuestra celda era como algo salido de una pesadilla. Mis habilidades descriptivas no son lo suficientemente buenas como para hacer justicia al físico del alienígena. Sin embargo, la mejor manera de describir la apariencia de la bestia sería una cruza entre un humano y un velociraptor. El alienígena medía cerca de 2 metros y algo de altura.
con un cuerpo cubierto de rojas escamas con algunas zonas cubiertas de algo similar al Kevlar sobre su torso. Su boca, con forma de hocico, estaba llena de colmillos afilados, y sus ojos oscuros eran los de un reptil, frío, calculador y depredador. Contaba con brazos relativamente cortos y achaparrados en comparación con el resto de su cuerpo. Logré notar que la bestia tenía pulgares y dedos oponibles, lo que significaba que podía sostener y dirigir el arma con forma de pica que sostenía entre sus garras. Esta barra de metal que tenía fue usada para golpear al pobre Max. Sus patas, por otro lado, lucían poderosas y terminaban en dedos, que curiosamente los de en medio poseían de adorno unas garras afiladas y curvas, con un largo aproximado de 15 centímetros. Golpeó estas garras contra el piso de metal mientras nos inspeccionaba como sus presas humanas, desnudas e indefensas. Desafortunadamente para este punto, Max recuperó la conciencia, miró a la bestia sobre él y gritó con profundo terror. Puedo jurar haber visto una sonrisa cruel dibujada en los labios del depredador. Sus ojos se abrieron con placer sádico conforme levantaba su arma. Un segundo después, el cuerpo inerte de Max fue arrastrado bruscamente por el piso. Su collar de choque actuó como un imán que se adhirió al extremo de la pica de metal del extraterrestre. Esto permitió sacar fácilmente al humano que pateaba y gritaba al tiempo que era llevado hasta la puerta de un corredor oscuro más allá. No pasó mucho para que ésta se cerrara de golpe, dejando un rastro de sangre y orina de Max. El resto de nosotros se quedó lidiando con el impacto de lo que acabábamos de presenciar. «Por Dios, ¿qué es lo que le van a hacer?», cuestionó Tania con la voz rota, temblorosa. «Créeme que no quieres saber», contestó Gideon. Me senté en un rincón, llevando mis manos a mi cabeza tratando de pensar con desesperación. Seguramente hay una manera de salir, pensé. Este no podía ser el final, pero las cosas solo se pondrían peor en las siguientes horas. Claramente, nuestros captores disfrutaban atormentarnos porque, aunque las paredes de la celda eran gruesas, deliberadamente emitieron un sonido mediante algún tipo de altavoces. Lo que escuchamos fueron los gritos y las súplicas de nuestro compañero Max, quien era sometido a indecibles torturas. Escuchamos cada grito de misericordia siendo ignorado, cada incisión hecha sobre su carne viva, y un sonido de silbido repugnante que solo puedo asumir era la risa de los alienígenas reptilianos. Nuestras reacciones al escuchar la salvaje cacofonía fueron diferentes en cada caso. Tania se derrumbó en un rincón, sollozaba de manera incontrolable. Gideon estaba de pie y escuchaba en un silencio sombrío. Era claro que ya había pasado por esta situación infernal muchas veces antes, y mi mente estaba a nada de caer en la locura, deseando arrancar mis oídos para no escuchar el sufrimiento de Max. Continué forzando a mi cerebro a pensar alguna manera de escapar o de pedir más respuestas por parte de Gideon, pero él no proveía nada de lo que yo necesitaba. Como prisionero veterano, ya se veía resignado a su destino. «¡Podemos luchar contra esos bastardos! ¡Seguro podemos!», grité. Gideon sacudió su cabeza en negación. «Estás desnudo, desarmado y tienes un collar de choque en el cuello. Más aún, estamos en su territorio, en su nave, rodeados de docenas de guardias y torturadores. La resistencia es inútil, créeme. Muchos lo han intentado y todos han fallado. Bueno, ¿no podemos razonar con ellos?», cuestioné desesperado. «Tú eres capaz de hablar con ellos. ¿No podemos hacer un trato?». Gideon se burló de mi sugerencia. ¿Razonar con ellos? Nuestros captores no nos consideran mejores que los insectos. Para ellos, negociar con nosotros es como si nosotros negociáramos con una mosca. «Bien, debe haber algo que podamos hacer», grité con exasperación, alzando la voz por encima de los gritos de Max. «No podemos simplemente sentarnos y esperar la muerte». «¿No crees que ya había hecho algo antes?». Gideon levantó la voz en un grito. Parecía ser la primera vez que perdía los estribos. «¿No te das cuenta
¿De que he considerado todas las opciones posibles? ¡Cállense de una vez!, gritó Tania mientras levantaba su rostro cubierto en lágrimas, sostenido entre sus manos. ¡Cierren la boca los dos! Esto no está ayudando. Por Dios, un hombre está muriendo en la habitación contigua. Muestren un poco de maldito respeto. Las palabras de reproche de la mujer terminaron con nuestra discusión, y poco después se dejaron de escuchar los gritos tortuosos de Max. Todo el ruido fue reemplazado por un espantoso silencio de muerte. Me estremecí al escuchar la calma. Sentí algo de alivio porque el tormento de Max ya había terminado, pero también pavor porque sabía que uno de nosotros sería el próximo. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta mimetizada con la pared se abriera y un guardia reptiliano entrara chasqueando sus garras contra el suelo por la emoción. Sus ojos depredadores escaneaban el interior de la celda en busca de su próxima víctima. Me puse de pie con postura desafiante, apretando los puños mientras enfrentaba a la bestia. Era consciente que cualquier resistencia física sería inútil. Aún así, quería seguir luchando. Los ojos fríos del extraterrestre me ignoraron. En cambio, se enfocaron en Tania y levantando su arma avanzó hacia ella. Fue en ese momento que experimenté un momento de valentía temeraria mientras me lanzaba al guardia gritando: ¡No te la lleves! ¡Tómame a mí en su lugar! La reacción del reptiliano fue instantánea. Me golpeó con su pica. Un dolor punzante cruzó a través de mi cráneo en lo que caía al suelo. Conmigo fuera del camino, el guardia continuó su avance hacia Tania, quien se había acomodado en el rincón más alejado de la celda. Parecía que era inevitable que el depredador se la llevara. Sin embargo, se desató una tormenta. Hubo una poderosa explosión que hizo sacudir toda la nave, lanzándonos por la celda como si fuéramos simples muñecos de tela. Esto incluyó al guardia alien, que se estrelló de cabeza con fuerza contra un muro produciendo un sonido de crujido. No sabía si esto lo había dejado inconsciente o muerto. De cualquier manera estábamos felices por la inesperada salvación. En el momento dirigimos la vista a la escotilla, atónitos de observar una segunda aeronave surcando el espacio. Una nave plateada con forma de aguja estaba disparando mientras volaba detrás de nosotros, soltando misiles por el vacío. Hubo más explosiones, además de temblores en la celda producto de los múltiples impactos de estas. ¿Quién diablos son ellos?, grité mirando a Gideon esperando respuestas. Por primera vez el prisionero que había tomado el papel de anfitrión lucía tan sorprendido y confundido como nosotros. No tengo idea, jamás había visto una nave como esa antes, contestó con honestidad. Tania nos trajo de vuelta a la realidad gritando: ¡Vámonos! ¡Necesitamos salir de aquí! Ella señaló al guardia incapacitado, más bien a sus espaldas donde la puerta permanecía abierta, ofreciéndonos una ruta de escape de la celda. Tania lideró el camino y yo la seguí. Gideon titubeó un momento, dando una última vista a la infernal prisión antes de dejarla atrás. Al salir nos encontramos con un laberinto de pasillos oscuros, mientras las explosiones seguían haciendo de las suyas en la nave. Nuestros collares dejaron de emitir cargas eléctricas y estábamos agradecidos de ello. Asumo que las explosiones interrumpieron su señal. Gideon pronto se adelantó, ya que parecía conocer mejor la ruta. Él nos lideró a una segunda habitación, tecleando el código para abrir la puerta. Lo que nos encontramos dentro fue la escena más infernal que estaría dentro de mis peores pesadillas. Al parecer, esa habitación era la de tortura. Apestaba a muerte, sangre y desinfectante. Vi diferentes herramientas que iban desde las más primitivas a las más evolucionadas en tecnología. Pude asumir entonces que estaban diseñadas para el solo propósito de infligir daño y dolor físico. Fuimos avanzando a través de la espantosa habitación. Vimos con horror lo que quedaba del pobre Max. Su cuerpo asegurado a una camilla médica. Tenía las muñecas y tobillos atados. El pecho abierto, dejando a la vista la caja torácica y órganos internos. Su rostro estaba congelado en una explosión de suplicio eterno. Una máscara mortuoria. Un grito silencioso y permanente en sus labios, como un escalofriante recordatorio de sus últimos y agonizantes momentos de vida. «¡Dios mío!», murmuré conforme observaba su cuerpo mutilado, haciéndome caer en cuenta lo afortunados que habíamos sido al evitar el mismo destino.
¡Puta madre!, exclamó Tania de repente. Su voz estaba mezclada entre conmoción y disgusto. Volteé hacia la pared del fondo y fui testigo de otro gran horror. Ahí, amontonadas en una exhibición macabra, estaban las cabezas cortadas de las presas de los alienígenas, la mayoría humanas. Sin embargo, también había otro tipo de criaturas, de especies exóticas y desconocidas que resultaban bizarras para mis ojos. Una parecía alguna especie de criatura acuática por sus branquias y escamas, en lo que otro parecía similar a un hombre lobo, solo que con 6 ojos. En total había alrededor de una docena de cabezas montadas en la pared, pero no era esto la peor parte de la sádica exposición. Lo que nos dejó en shock fue el descubrir el hecho de que las cabezas cercenadas todavía estaban vivas. No sé cómo lo hicieron o qué tipo de ciencia turbia, retorcida y asquerosa usaron, pero cada cabeza se encontraba conectada por tubos a un dispositivo electrónico y digital que parecía estar monitoreando sus signos vitales. Cada cabeza parecía estar atrapada en su propia pesadilla infernal sin fin. Algunos nos observaban con ojos inyectados en sangre y locura. Unos más abrían y cerraban la boca de manera casi maníaca, como si estuvieran en un eterno intento de gritar sin éxito alguno, pues no emitían sonido al no poseer cuerdas vocales. Otras cabezas habían sido atormentadas de peor manera, quedando con ojos extripados y la boca cocida, aunque al parecer podían oler el aire y reaccionar a sonidos. Todo esto dio por resultado la visión más grotesca y repugnante que jamás haya presenciado. Sí, discúlpenme, añadió Gideon con voz incómoda. Debí haberles avisado sobre los trofeos de caza. Usan su tecnología para mantener sus cerebros vivos. Esto permite que las víctimas seleccionadas continúen experimentando dolor y miedo. Lastimosamente, la mayoría de ellos ya son pobres almas que perdieron la razón hace mucho tiempo. Moví la cabeza en negación. Estaba horrorizado por la manera tan frívola que Gideon describió semejantes atrocidades. Sin embargo, era de esperarse teniendo en cuenta que debió de haber vivido un infierno de terrores tan incalculables a manos de nuestros sádicos captores extraterrestres. No era capaz de imaginar lo que tuvo que soportar o hacer para sobrevivir a este lugar de pesadillas. Mientras observábamos estupefactos los trofeos, Gideon se puso a trabajar tocando un nuevo panel de control que mostró símbolos extraños que supuse estaban conformados por el texto del idioma alienígena e imágenes que mostraban un mapa de la nave. Frunció el ceño mientras deslizaba sus dedos por la pantalla, obviamente frustrado por lo que estaba viendo. Sé que hay cápsulas de escape en esta nave. Los he oído hablar de procedimientos de evacuación de emergencias. Señaló el mapa de la nave atrayendo nuestra atención al área de la parte trasera de la embarcación en forma de cigarro. Deberían estar ubicadas aquí, pero no sé cómo llegar a ello. E incluso si lo hacemos, no tengo idea de cómo operar las cápsulas, y mucho menos cómo navegar de regreso a la Tierra. Tania y yo compartimos una mirada desesperanzada al comprender que habíamos llegado tan lejos solo para darnos de cara con otro obstáculo. Pero Gideon ya era un hombre derrotado, alguien ya resignado a fallar y perder. Él jamás imaginó que llegaríamos hasta aquí, y yo sabía que no podíamos detenernos ahora. Donde hay voluntad, hay una manera. Conforme considerábamos nuestro próximo movimiento, el destino intervino una vez más, ya que de repente la puerta de la habitación explotó entre humo y fuego, y de entre eso algo entró al lugar. Nos preparamos para lo peor, aunque lo que nos enfrentó fue algo nuevo, un robot flotante con apariencia similar a un dron con 2 brazos mecánicos, extendidos y adornados con armamento de alta tecnología. Además de un dispositivo tipo cámara conectado a su cuerpo principal, un círculo negro como la boca de un lobo nos observaba en silencio. Parecía analizar nuestras formas físicas, tal vez incluso nuestras ondas cerebrales. Una vez más busqué a Gideon para una explicación, pero su rostro era un claro ejemplo de desconcierto. Él no tenía idea de qué era esta entidad o si quería hacernos daño. Pasó un momento de tensión mientras el robot flotante continuaba observándonos antes de que de repente una luz verde parpadeara en su pantalla visible y, para nuestro asombro, empezara a hablar en un inglés casi perfecto. Saludos, ciudadanos de la Tierra. Por favor, no se alarmen. Soy la unidad 2317.
un dron de combate artificial adjunto a SS Reiter's Fury, una nave de guerra de la Confederación encargada de cazar y neutralizar naves piratas que violan la ley galáctica. Todos ustedes son víctimas de una conspiración criminal emprendida por una facción rebelde involucrada en operaciones de caza ilegal. Nuestra misión principal es eliminar a los cazadores rebeldes, pero también tenemos la tarea de rescatar sobrevivientes para, en caso de ser posible, devolverlos a sus mundos de origen. Ahora, liberaré sus ataduras. En un instante, todos los collares de choque se desconectaron y cayeron desde nuestros cuellos al suelo. Estos presumiblemente desactivados por algún tipo de contramedida electrónica. Sentimos un gran alivio, aunque todavía estábamos lejos de casa. Por favor, síganme. Los acompañaré a una zona segura, dijo el dron de inteligencia artificial. Los tres nos miramos confundidos. En realidad no me sentía cómodo confiando en un robot asesino de otro planeta. Aún así, la unidad 2317 era una mejor apuesta que nuestros secuestradores reptilianos. Evacuamos a través de la puerta demolida y huimos por el laberinto de pasillos siguiendo al dron flotante que nos abrió el camino. Todo mientras el caos de la batalla nos rodeaba, cuando la aeronave fue asaltada por las fuerzas de la Confederación. Acabábamos de doblar una esquina cuando un soldado de infantería reptiliano nos cerró el paso, armado con una especie de rifle de alta tecnología. Soltó un gruñido antes de apuntar y prepararse para disparar. Sin embargo, 2317 reaccionó más rápido disparando una serie de proyectiles parecidos a dardos que desgarraron el cuerpo del tipo en pedazos. Pasamos por encima de su cuerpo, reanudando nuestro escape, observando de camino escenas de violencia donde otros drones asesinos luchaban contra alienígenas reptilianos en un combate mortal. Fue una lucha feroz, pero estaba claro que los drones de inteligencia artificial estaban ganando, ya que nuestros captores estaban siendo aniquilados gradualmente al tiempo que su nave de masacre era invadida. Finalmente llegamos a lo que supuse era la parte trasera de la aeronave espacial, donde vimos una fila de extraños símbolos escritos sobre ellas y paneles de control contra las paredes de metal a su lado. ¡Las cápsulas de escape! ¡Lo hicimos!, exclamó Gideon. Sus ojos deslumbraron una pequeña luz de esperanza por primera vez desde que lo conocí. Nuestro robot salvador extendió sus brazos mecánicos y empezó a presionar botones en el primer panel de control. Lugar de destino, la Tierra. Localización, el norte del continente americano. Su cápsula partirá en 2 minutos y contando. Un momento después, la puerta se deslizó revelando el interior de una pequeña y acogedora cápsula. ¡Gracias a Dios!, proclamó Tania con entusiasmo. Por favor, procedan dentro, indicó el robot. Tania brincó sin titubear y yo la seguí, solo deteniéndome un momento para observar al tercer miembro de nuestro grupo. Para mi asombro, vi a Gideon permaneciendo afuera de la entrada de la cápsula. ¿Qué estás haciendo?, cuestioné confundido. Lo siento, amigos. No puedo ir con ustedes. Es demasiado tarde para mí, ¿lo entienden? Las cosas que he visto, las cosas que hice para sobrevivir. No puedo regresar a la Tierra después de eso. Hay un precio que pagar. Había lágrimas en sus ojos de viejo, y podía jurar que su alma sufría. Luché tratando de encontrar alguna palabra para persuadirlo, pero no hubo tiempo. Un trío de guerreros reptilianos se dirigió hacia nosotros por el pasillo, disparando salvajemente mientras se acercaban. Gideon gritó para empujarme dentro de la cápsula, golpeando después los controles con la palma de la mano para cerrar la puerta. Quedamos encerrados antes de saber lo que estaba sucediendo. Me quedé mirando impotente a través de la ventana de la cápsula, observando la huida de Gideon y a 2317 abriendo fuego para enfrentarse a los atacantes en un combate mortal. La batalla fue intensa, pero el dron sucumbió eventualmente a los múltiples disparos, explotando en una bola de flamas delante de nosotros. Los alienígenas avanzaron directamente a la cápsula con las armas listas, y por un segundo creí que todo estaba perdido. Pero entonces el contador llegó a 0 y nuestra cápsula fue lanzada. Una enorme descarga de energía nos propulsó directo al espacio con una tremenda fuerza. ¡Oh, mierda! ¡Mierda!, repetía Tania mientras nos precipitábamos a través del oscuro vacío. Me sostuve con fuerza y seguí mirando a través de la ventanilla de la cápsula, alcanzando así a observar
cómo la nave reptiliana se hacía cada vez más pequeña a la distancia. Poco después pude ver numerosos objetos expulsados del lugar. Tal vez eran drones que escapaban. Luego, la aeronave explotó de dentro hacia afuera. Su forma fue devorada por llamas blancas cuando la pesadilla terminó. Observé los escombros que se extendían por el espacio y derramé una lágrima por Gideon, creyendo que nunca habríamos escapado sin el conocimiento que nos ofreció. Tania, en cambio, estaba enfocada en la vista que teníamos enfrente. Nuestra cápsula se acercaba a la superficie de la Tierra. «¡Mira! ¡Vamos a casa!», exclamó con euforia. «¡Vamos a lograrlo después de todo!». Ella me sonrió dulcemente. Por esos instantes compartí su alegría, aunque pronto nos tocó experimentar el trauma de reingreso a la atmósfera. Nuestra pequeña cápsula se quemó conforme se fue acercando al suelo, con velocidad. Estaba seguro que nos estrellaríamos contra la superficie con un feroz descenso, pero en el último momento, la cápsula activó unos propulsores inversores que redujeron la velocidad, permitiendo que aterrizáramos con relativa suavidad. Sin embargo, sentimos lo mismo que pasar por encima de un bache. Momentos después, la cápsula se abrió automáticamente y fuimos capaces de respirar aire fresco por primera vez y fue maravilloso. Con cautela, Tania y yo salimos para encontrarnos en medio de un maizal llano y por lo visto sin nadie cerca. Inspeccioné el área. Una parte de mí todavía no procesaba que éramos verdaderamente libres. «Está bien, ¿y ahora qué?», me preguntó Tania al tiempo que caminaba hacia mí. Su piel desnuda ahora brillaba bajo el sol de la mañana. La pregunta fue respondida por un estruendo pesado de las aspas de un rotor. De repente un helicóptero negro se vislumbraba en el horizonte, acercándose a gran velocidad hasta quedar sobre nuestras cabezas. Levantamos la vista con desconcierto, y luego miramos cómo de un lado del maizal se veía una carretera, donde también comenzó a haber movimiento generado por una flota de camionetas suburban que se apresuraban al lugar. De este pequeño ejército salieron agentes federales apuntando sus armas hacia nosotros, al mismo tiempo que nos ordenaban tirarnos al suelo, donde después fuimos arrestados. Nos detuvieron mientras tomaban posesión de la cápsula de escape alienígena, la única evidencia tangible del accidente. Luego de ello nos retuvieron por días y nos interrogaron por separado, ordenando que contáramos los detalles de nuestra abducción y cautiverio. No sé por qué nos soltaron. Supongo que porque no habíamos cometido ningún delito, pero nos advirtieron que no habláramos sobre los sucesos o tendríamos que afrontar las graves consecuencias de ello. Obviamente, he decidido ignorar esa advertencia y contar mi historia por primera vez. ¿Por qué he tomado esa decisión? Bueno, sospecho que mis días están contados. Verán, hace poco me enteré que Tania había muerto repentinamente por una sobredosis. Tenía antecedentes de abuso de sustancias, por lo que es posible que haya regresado a hacerlo para enfrentar su trastorno por estrés postraumático luego del secuestro. Pero no estoy tan seguro de creer eso. Me pregunto si fue silenciada deliberadamente por alguna agencia del gobierno oculta entre las sombras, una que trata de encubrir la verdad. Si este es el caso, seguramente pronto vendrán por mí. Claramente nuestro gobierno sabe mucho más de lo que está ocurriendo con los secuestros y no desea compartirlo con el público. Sin embargo, dudo que puedan mantener el silencio por mucho tiempo, no con una guerra civil galáctica siendo librada en nuestro propio sistema solar. En cualquier caso, la brecha de tecnología es enorme y dudo que podamos hacer mucho para alterar el resultado del conflicto. La guerra viene hacia nosotros. Y es mejor que recemos para que ganen los buenos porque he visto el mal en el universo y créanme, es aterrador.